¿Cómo están? Buenas tardes. Seguramente algo malo hicieron, porque el domingo pasado prediqué y ahora les tocó otra vez conmigo, entonces. Se portaron mal, seguramente, porque les volvió a tocar conmigo esta vez. No, no es cierto. ¿Se acuerdan cuál fue el tema de la semana pasada? La humanidad en pecado, ¿sí? Y bueno, a lo largo de estos últimos domingos, todo o casi todo lo que se ha venido afirmando hasta ahora acerca de estas anclas de nuestra fe, los cimientos de nuestra vida cristiana, me atrevo a decir que sería de poca utilidad práctica para nuestra vida cristiana si es que no lo ponemos bajo la perspectiva de la gracia salvadora de Dios. Podríamos correr el riesgo de reducir la vida cristiana pues a una serie de preceptos, de creencias, de rituales, de prácticas, de estipulaciones religiosas y perder de vista lo que es realmente esencial. Cuando Pablo le escribe a los romanos esta epístola a una comunidad cristiana que era la capital del imperio en el siglo I, una comunidad, por cierto, que él no había fundado, una comunidad cristiana que él no conocía, no tenía el gusto, ¿sí? Pero quería parar en Roma porque a partir de ahí quería usar precisamente la ciudad de Roma y la comunidad en Roma para lanzar la misión hacia España. Tenía esas miras, amplias miras, ambicioso Pablo, en ese sentido el más grande misionero del siglo I. Y él les escribe en una parte crucial del inicio de esta carta, le dice, porque no me avergüenzo del evangelio, dice, porque es que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice, al judío primeramente y también el griego. Y el siguiente versículo, Romanos 1:17, dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y ahí, esta última frase, el justo por la fe vivirá, era una cita que estaba haciendo el apóstol Pablo del profeta Habacuc, de Habacuc 2:4, que dice literalmente, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y el mensaje profético creo que nos ubica muy claramente junto con lo que dice Pablo. Aquí podríamos tener, como se dice, in nuce, o sea, en una nuez, ¿sí? Contenido, el meollo del mensaje del evangelio, sería cuestión además de hallar la punta de la madeja, y a partir de ahí podríamos empezar a jalar, y a jalar, y a jalar, y así como los magos del circo, que empiezan a jalar, ¿cómo se llama? Pañuelos, ¿no? Pañoletas, etcétera, y le jalan, y parece que no acaba aquello. Bueno, sí, algo así sería, ¿no? Más que entrar en definiciones de lo que es la gracia, sí, porque ustedes saben que las definiciones de diccionario pues sirven para dos cosas, ¿no? Realmente. Pero son del estilo de aquel que, a lo mejor este chiste ya lo conté, si ustedes ya lo oyeron, pues hagan como que se ríen, no sean mala onda, ¿no? O sea, aquel que no sabía que era un ladrillo, ¿no? Entonces, bueno, pues va al diccionario a buscar ahí la definición de ladrillo, ¿no? Y encuentra ahí que en la letra L, ladrillo, dice, es un adobe cocido. Ay, pero pues déjele que, pues no sabía exactamente que era un adobe, tenía una vaga idea, pero bueno. Entonces regresa a la letra A, ¿no? Y busca ahí la palabra adobe. ¿Qué es un adobe? Y define el diccionario. Un adobe es un ladrillo sin coser. Entonces, bueno, esas definiciones de diccionario generalmente son así, son circulares, como el perro que se muerde la cola, ¿no? Nos remiten de un concepto a otro y, bueno, nuestro universo vocabular, ¿sí? Las palabras que conocemos y aprendemos desde chico, o que vamos aprendiendo conforme vamos a la escuela, si es que algo se nos pega, si no vamos de vagos, hay como Eric, por ejemplo, que nada más iba a cotorrear a la escuela. En fin, pues va formando un universo de palabras cuyos significados se remiten una a la otra, ¿no? Nunca vamos a poder acabar de definir todo al estilo del diccionario. Y con la gracia suele ocurrir algo muy similar porque no podemos dar una definición, digamos, aislada, exclusiva de lo que es la gracia. Se suele definir como el favor o el don inmerecido de Dios, lo cual desde luego pues es correcto, doctrinal, teológicamente es correcto, pero me temo que no le acaba de ser justicia a la naturaleza y los alcances de la gracia de Dios tal como lo vemos en la Biblia,
por dos razones básicamente. En primer lugar, porque prácticamente yo creo que en términos del texto bíblico y de la revelación bíblica no podemos hablar de gracia de Dios o de un Dios de gracia en la Biblia si no hablamos también de su misericordia. O sea, el Dios de la Biblia es un Dios de gracia y de misericordiosa. Dice el Salmo 103, versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. El gran reformador del siglo XVI, Martín Lutero, que ustedes saben, tiene un encuentro directamente con Dios a través de su encuentro con la palabra, con este redescubrimiento de las verdades de la Escritura, precisamente en la epístola a los Romanos, y precisamente estos dos versículos que acabo de leer son lo que le da el campanazo, lo que le abre la luz de repente. Pero él, entregado a la vida monástica, después de una búsqueda pues muy infructuosa de fórmulas, de prácticas religiosas que le sacaran de su estado de Anfechtung, como se dice en el alemán y se decía en el alemán del siglo XVI, que significa Anfechtung, un estado de incertidumbre ansiosa, o sea, de no saber, de no estar seguro si realmente era salvo, si todo lo que hacía como monje, o sea, todas sus oraciones, maitines, plegarias, ayunos, también los azotes que se daba, las privaciones corporales, los servicios que hacía a sus demás hermanos o en la comunidad, etcétera, nunca podía estar seguro si eso le alcanzaba para la salvación. Siempre quedaba la cochina duda, ¿no? Siempre se quedaba. Y él decía, por más que hacía yo para tratar de acercarme a Dios y de agradar a Dios, más lejos lo sentía yo, ¿sí? Y Lutero tenía justamente la idea de un Dios siempre permanentemente enojado con el pecador, un Dios de ira, ¿no? El Deus irae, ¿no? Y descubre Lutero precisamente que había estado en un error, que era imposible y que es imposible para cualquier persona mediante esfuerzos meramente humanos satisfacer de manera perfecta las demandas de la ley de Dios. O sea, hay que ser literalmente perfecto, ¿no? Y no podía tampoco acallar la voz de su conciencia culpable que le acusaba una y otra vez, pero Lutero se da cuenta, no, este Dios de la ira, este Dios castigador, este Dios justiciero, adusto, que siempre está molesto y enojado con el pecado, ese no es el Dios de la Biblia, ese no es el Padre de Jesucristo, ¿sí? Porque ese es un Dios de amor, ¿no? Y bueno, como buenos evangélicos nos sabemos así al chile requete de memoria, ¿no? Juan 3:16. A ver, ¿quién lo dice? ¿Quién lo... A ver, tercera fila, ¿y qué dice el versículo siguiente, Juan 3:17? Está ahí en la Biblia, también. Está ahí pegadito. Digo. Porque no envió Dios al mundo, dice a su Hijo, para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Es cierto, Juan 3:16 concentra todavía así de manera más apretada, digamos, más destilada todavía, esta gran verdad del amor de Dios por la humanidad, por el mundo humano, ¿no? Con todo lo que es y lo que ello implica. Pero ¿no les parece que el versículo 17 como que redondea justamente esta idea? Porque nos dice precisamente que el propósito de Dios enviar a su Hijo no era, en principio, en ese momento, juzgar al mundo y pues mandarlo a la papelera de reciclaje, porque como ya hemos dicho aquí, ¿qué le costaba a Dios si es un Dios todopoderoso? Si es un Dios que así como cuando tú te sacudes las manos que te las estás enjuagando de agua, cuando Él se las sacude, por así decirlo, salen estrellas, galaxias, universos, un Dios todopoderoso. ¿Qué le costaba? Tiene toda la inteligencia, todo el poder, toda la capacidad para haber creado una humanidad 2.0, ¿no? Depurada. Porque esta, la primera, como que somos una versión beta, ¿no? O sea, como que salimos chafones, ¿no? ¿Sí? Y hay un montón de parches y de detalles que hay que poner. Bueno, estoy hablando del lenguaje cibernético, no sé si todos lo entienden, ¿no? Pero el caso es que, a pesar de eso, Dios se embarca en esta loca aventura, y tendríamos que decir loca aventura desde la racionalidad meramente humana, de entregar lo más precioso que era, que él tenía, que era a su propio hijo unigénito, o sea, el único que tenía, el único que le había nacido, así con muchas comillas, ¿sí? Lo entrega
por mercancía dañada, por ti, por mí, porque eso somos, mercancía dañada, que pues, la neta que no valía el precio, ¿no? Eso, a ver que alguien, como dice aquel, a ver, por favor, que alguien me explique, ¿no? Que alguien me diga, a ver, ¿por dónde? Porque yo no le encuentro la cuadratura al círculo, no sé si ustedes la van a encontrar algún día. Porque la palabra clave aquí es justamente amor, el amor de Dios. Pero ese amor va acompañado de gracia y misericordia. Lo que descubre Lutero precisamente es gracia y misericordia. Entonces, decíamos, el concepto de gracia queda, me temo, tristemente incompleto, corriendo el riesgo de convertirse en una mera definición de diccionario, si no complementamos la idea de la gracia con la idea de la misericordia. Y si lo quieres en plata, ahí te va. La misericordia de Dios consiste en que no te da lo que mereces. De acuerdo con el autor del libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, versículos 22 y 23, dice, porque nunca decayeron sus misericordias, no hemos sido consumidos. O sea, lo que mereceríamos tú y yo sería, hablando en plata, hablando así la neta, no te me molestes, es la muerte. No deberíamos estar aquí, estrictamente hablando. Porque lo que merecemos por lo que hemos hecho y por lo que somos es la muerte. Así de fácil. La paga del pecado es muerte, dice la palabra, ¿no? Dice, pero nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Y así como es un Dios que sigue haciendo salir su sol sobre justos e injustos y no nos paga conforme a nuestras iniquidades, así es un Dios que se compadece, que tiene misericordia de los que somos transgresores, de los pecadores. De otra forma, ya estaríamos pelas. O sea, la misericordia de Dios consiste en que no nos da lo que merecemos, sería la muerte. Pero la gracia consiste en que nos da lo que no merecemos, que es vida eterna, una vida plena, una vida nueva. Eso no lo merecemos. Nadie puede hacer los méritos suficientes para agradar a Dios de tal manera que Dios diga, ah, este sí se la ganó, ¿no? Este sí es perfecto. Ninguno de los grandes varones y mujeres de Dios que vemos desfilar en la Biblia, en toda esta galería de personajes, ninguno de ellos estrictamente dio la medida. Ninguno dio el ancho. Ni Abraham, el padre de la fe, ni David, el hombre según el corazón de Dios, etcétera, etcétera. Ninguno de ellos, estrictamente hablando, dio la medida. A todos les quedó grande el sombrero. ¿Qué esperanza tenemos tú y yo? Ups, ¿no? O sea, ya mejor de una vez decir, no, pues, ¿dónde pasa el tren para el infierno? Porque ya de una vez me voy para allá, ¿no? Pero Dios dice que es grande en misericordia, ¿sí? Y es justamente lo que vamos a ver ahora. Nos amó con un gran amor, de manera que ha cambiado radicalmente las cosas. La segunda razón por la que creo que hablar solamente de la gracia, así en abstracto, o solamente hablar de gracia como don inmerecido que nos da, que nos otorga Dios, es porque a lo largo de toda la Escritura yo estoy convencido que la gracia se nos presenta no solamente como un favor, no solamente como benignidad de parte de Dios, sino especialmente como una potencia, llegando a ser, nos dice uno de los grandes biblistas de generaciones anteriores, don Ernesto Trenchard, que ya duerme con el Señor desde hace ya varias décadas, dice Trenchard, se trata la gracia de Dios obrando libre y poderosamente en bien de los hombres que nada merecen, al solo impulso de su amor. Se trata de la gracia del Dios omnipotente, soberano y todo sabio, y que pone en movimiento todos los recursos de su ser para la consecución del plan de redención desde el designio eterno del Trino Dios en orden al hombre hasta la consumación de la nueva creación, hallando su máxima expresión en el don de su Hijo. Tal gracia nace del hecho fundamental del ser de Dios. Dios es amor.
Es justamente lo que estamos diciendo. La gracia de Dios no solamente es un regalo inmerecido, no es solo un billete de 500 o de 1000 o de lo que más quieras, un fajo de billetes, que de repente, después de haber, no sé, apostado y perdido la lana que era para los uniformes de útiles escolares de tu hijo, te lo encuentras ahí a la salida del metro y dices, ¡ay, qué buena onda!, ¿no? No, la gracia no es eso. Por cierto, es un concepto de gracia barata. Si después hay tiempo, vamos a hablar de todas las implicaciones de lo que implica la gracia de veras, la gracia cara, porque la gracia se ha convertido en una especie de mercancía que se abarata así como oferta de supermercado. No, la gracia de Dios no es eso. La gracia de Dios es una potencia. Como dice Trenchard, son todos los recursos que nacen del ser mismo de Dios para conseguir un objetivo supremo, que es que redimir a toda la humanidad, componer las cosas. Como decía, en vez de hacer una humanidad 2.0, así como cuando estás haciendo un proyecto y arrugas el papel y lo tiras al cesto de papeles y estás escribiendo, ya no te sale, y arrugas el otro, etcétera, y ya tienes ahí una montaña de papeles y de basura de proyectos fallidos que no salieron. Bueno, en otras religiones, por ejemplo, en el Popol Vuh, pues así le hicieron los dioses del Popol Vuh, ¿no? Hicieron primero hombres de ¿qué? ¿Se acuerdan? Eran de piedra, que de madera, que no sé qué, y así como que pues, a fin zafado es perdonado, ¿no? Como que echando a perder se aprende. No, Dios no hizo eso. Decíamos la vez pasada, porque en nosotros habita su imagen y semejanza, ¿sí? Y porque Él entonces, por así decirlo, a lo mejor va a sonar muy barato, se enamoró de su propia obra. O sea, le ha prodigado tal amor a esta obra que, pudiéndola deshacer, pudiéndola disolver y empezar de nuevo desde cero, decíamos, se embarca en esta insensata, increíble, imposible, llámale como quieras, aventura de venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es la labor del Hijo del Hombre, así lo anuncia Jesús. O sea, la buena noticia, el evangelio que predicamos, que es el mismo, por cierto, que predicaron el Señor Jesús, que predicó Pablo y los demás apóstoles, es poder de Dios, es dunamis, ¿sí? A ver, algunos que han estudiado física por ahí de repente en sus materias de la escuela, algunos que son ingenieros como Eric, se acuerdan, ¿no?, de esa división entre estática y dinámica, ¿no? ¿Qué estudia la estática, Eric? ¿No te acuerdas? Las fuerzas en equilibrio, ¿no? ¿Y qué estudia la dinámica? Las fuerzas en relación con los fenómenos de movimiento, dunamis, de ahí viene esta idea, fuerza, potencia. Sí, todas esas ideas que nos hacemos acerca de un agente externo que cambia el estado de movimiento de un cuerpo según la primera ley de Newton, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver con un concepto que era mucho más antiguo y que los autores bíblicos tenían clarísimo. Y que en especial Pablo lo pone por delante. El evangelio no es un rollo, el evangelio no es teoría, el evangelio no es principalmente doctrina, aunque puedan elaborarse doctrinas. El evangelio no es principalmente teología sistemática, no es un sistema de ideas acabado, no. Se pueden hacer varios intentos que siempre van a ser precarios en calidad de mientras, ¿sí? Finitos, fragmentarios, ¿sí? Aunque hay por ahí algunos que tienen la pretensión de tener una especie de teoría del todo y hacen un círculo gigante donde cabe todo, incluso Dios. Y déjale que después si borran ese círculo, pues entonces ya no les queda nada, ¿no? Qué problema. Pero bueno, esa es otra historia. No, el evangelio, dice Pablo, es poder de Dios para salvación, es algo vivo, dinámico, que cambia, que transforma las cosas, ¿no? Es el evangelio de la gracia. Sí, el evangelio del perdón gratuito de Dios para toda la humanidad caída, dice Pablo, al judío primeramente y también al griego, o sea, a los que no son judíos, no solamente a los que hablaban griego. No se preocupen, nosotros estamos incluidos en esa ecuación. Cuando habla del judío y también el griego, se está refiriendo a todos los que no son judíos. Ahí cabemos nosotros dentro de la ecuación. Y este perdón, además, lo que afirma la Escritura es alcanzable solamente mediante la fe. O sea, retomando aquellos postulados de la Reforma del siglo XVI,
a la sola gracia de parte de Dios, esto es, a esta gracia eficaz que se basta a sí misma para salvar y redimir a la humanidad, a la sola gracia, ha de corresponder de parte del ser humano la sola fe. Pero ojo, hay que tener cuidado, como hacen algunos, de no contraponer en forma extrema gracia versus ley, fe versus obras. Porque si bien es cierto que ni la ley ni las obras son suficientes para operar la salvación personal del pecador, la primera, la ley, dice el mismo Pablo, cumple un papel preparatorio, o sea, es el ayo, o sea, el tutor. Dice que nos lleva a Cristo para ser justificados por la fe, lo dice en Gálatas 3:24. Y por su parte, las buenas obras, como vamos a ver, son una consecuencia anticipada por Dios mismo del nuevo nacimiento. Es lo que nos dice Efesios 2, que es el pasaje que vamos a ver precisamente. Y es una prueba viva, además de una fe auténtica, dice el apóstol Santiago, ¿no? ¿De qué le sirve a alguien decir que tiene fe, así la pura fe en abstracto? ¿Podrá esa fe salvarle? La fe sin obras, dice Santiago, es muerta, está muerta en sí misma. O sea, es como si tuvieras un Ferrari, un carro último modelo, ¿sí? Así, todo picudísimo y todo, pero pues déjale que se te olvidó echarle gasolina y se te olvidó ponerle motor, ¿no? Y cualquiera ve el mueble y dice, ¡ay, qué chido está! ¿Cuánto te costó? Ay, pues está re bueno, vamos a dar una vuelta. No, hay un pequeño problema, pues es que no camina. A ver, ¿cómo? Bueno, así la fe, sin ese motor, ¿sí? De la acción, una fe viva que se pone en acción, es muerta en sí misma. Podríamos hablar mucho de las manifestaciones de la gracia en el Antiguo Testamento, todo esto me lo voy a brincar por razones obvias de tiempo, tenemos un programa bastante cargadito, pero quiero concentrarme específicamente en las manifestaciones de la gracia en el Nuevo Testamento, pero quiero dejar bien claro una idea, una cosa, ¿sí? Más de una ocasión he escuchado, y me temo que lo voy a seguir escuchando, porque de repente hay ahí ciertas deformaciones o ciertas ideas medio raras, o falta de información bíblica justamente. Más de una vez he escuchado a algún cristiano decir, a ver, pero es que nosotros ya no vivimos bajo la época de la ley, sino que vivimos bajo la gracia. La ley ya fue, la ley fue para el pueblo de Israel y además demostraron ser bastante ineptos como para guardarle, como para... Y todavía hasta la fecha, pues ahí andan haciéndose bolas, y no solamente con lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea, sí, estos 39 libros que tenemos en nuestras Biblias, sino que además a lo largo de los siglos se han añadido una serie de comentarios de los comentarios, glosas de las glosas, opiniones de las opiniones, que constituyen todo este enorme corpus de la tradición judía que se llama el Talmud, la Gemara, la Tosefta, etcétera, etcétera. No voy a entrar en todos esos detalles ahorita, ¿no? Y bueno, pues de repente uno no sabe para dónde chutar, ¿no? Pues, o sea, de repente como que todos los gatos son pardos, de repente como que hay una confrontación de opiniones entre rabinos que no acaban de ponerse de acuerdo en ciertas cosas, etcétera. Bueno, por eso muchos dicen, en el siglo II, por ejemplo, un tipo, Marción, se le conoce o pasó tristemente a la historia como Marción el hereje, ¿sí? Que rechazaba de plano justamente todo lo que tenía que ver con la tradición judía, porque para él el Dios del Antiguo Testamento era uno y el Dios y Padre de Jesucristo era otro. El Dios del Antiguo Testamento era un Dios gandalla, cruel, sanguinario, que se gozaba en el sufrimiento y en los sacrificios cruentos, ¿sí? Y que además era un tipo demasiado exigente, justiciero, etcétera, y que no tenía nada que ver con la gracia. En cambio, decía, Jesús nos vino a anunciar un Dios diferente, un Dios de amor, un Dios de gracia. Alguien podría decir por ahí, sí, un Dios barco, ¿no? Como aquel maestro de la secu que pues, una corta y ya, ¿no? Pues, era fácil, ¿no? Pasar o panzar aunque fuera la materia, ¿no? Pero Dios no es un Dios barco, ¿no? Y lamentablemente muchos cristianos se fueron con la finta y dijeron, sí, pues es que los que no eran judíos o no tenían nada que ver con la tradición judía, pues como, ¿qué tiene que ver con nosotros? Pues
toda esa bola de prácticas, ya no digas el Shabbat, y que pues puede ser una ceremonia de repente bonita, atractiva y todo, sino toda una bola de estipulaciones, de reglas, la circuncisión, la dieta. Ay, como que, ¿qué onda, no? Cumplir con la ley en ese sentido, que se hacía algo pesado, un lastre más que una ayuda para la fe, etcétera, pues claro, acabó traduciéndose en un rechazo hacia la tradición judía en los primeros siglos. Y fue necesario que entre los primeros pensadores cristianos, o sea, de la época de los llamados padres de la iglesia, la época de la patrística, algunos de los más sesudos y de los más picudos, estudiando la escritura a fondo, dijeran, no, 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 es que este punto clímax de la revelación de Dios en Jesucristo, esta manifestación máxima de la gracia de Dios en Cristo, no la podemos entender cabalmente si no la ponemos, si no lo ubicamos en el contexto de la promesa. Porque la relación que hay entre Antiguo y Nuevo Testamento es justo esa, la relación de promesa y cumplimiento, la relación entre el anuncio, ¿sí?, de lo que Dios se propone finalmente hacer con la humanidad a través de un pueblo específico al que le da una ley que no era nada más una losa o una carga, sino que eran un conjunto de preceptos para generar un modelo de vida no solo individual, sino social, para generar no solamente una serie de prácticas religiosas, sino una ética, es una práctica cotidiana basada en valores. ¿Qué valores? Pues los valores del Dios justo, del Dios altísimo, del Dios santo. Ese era el propósito. Y Dios quería que su pueblo elegido fuera precisamente un botón de muestra, que fuera luz entre las naciones, para que otros pueblos y otras naciones dijeran y vieran y se les antojara y dijeran, oye, mira, ¿ya viste estos cómo viven? Viven en paz, en armonía, hay justicia, hay amor, se respetan entre ellos mismos, protegen a la viuda, al pobre, al huérfano, al extranjero. Todo eso estaba estipulado en la ley, ojo, no eran nada más cuestiones de ritual, no, eran cuestiones de justicia las que estaban en juego. Era un modelo de sociedad justa de la mano de Dios, lo que Él quería como propósito para que las naciones vinieran y se congregaran en torno a Israel y acabaran adorando a Dios. Tristemente, sabemos cuál fue la historia y sabemos qué fue lo que ocurrió. Y sabemos que su desobediencia, ¿sí?, y su incapacidad simplemente para las prácticas de justicia mínimas, no dieron el ancho, pues, ¿no? Entonces Dios, dicen algunos, tuvo que echar a andar un plan B, pongámosle comillas. Bueno, Dios desde la eternidad prepara, dice, a su Cordero para ser inmolado por todos nosotros. Pues lo importante aquí es justamente que la gracia de Dios también se manifiesta en el Antiguo Testamento. El mismo otorgamiento de la ley, desde el Edén vemos actuando la creación. En fin, sería muy largo. Si nos vamos directamente al Nuevo Testamento, básicamente podríamos dividir en dos momentos o dos secciones esta consideración de la manifestación de la gracia. En primer lugar, en la persona de Cristo. Ustedes pueden leer después con detalle en el Evangelio de Juan, primer capítulo, los primeros 18 versículos de Juan 1, o sea, Juan 1, del 1 al 18. Y ahí vemos el momento culminante de la manifestación de la gracia de Dios, que comienza con esto que los teólogos han llamado la encarnación. O sea, un Dios eterno, perfecto, que se hace hombre. El logos, ese es el término que utiliza Juan. Y que era un término en boga no solamente en la filosofía griega, ¿sí?, sino que también ya tenía un rato que en el pensamiento judío hacía referencia directamente, por ejemplo, en las traducciones que ya se estaban haciendo de la Biblia hebrea a otras lenguas, especialmente al griego, se refería a cosas como la sabiduría de Dios, pero el concepto mismo de sabiduría no alcanzaba, digamos, a contener la idea misma del logos que vemos en el Evangelio de Juan, el verbo, el logos eterno, que estaba con Dios al principio, pero que era Dios mismo. Entonces, si lo reubicamos en términos de lo primero que nos habló
Marisol acerca del Dios triuno. Este logos, estaríamos hablando de ¿cuál de las personas de la triunidad? Sin miedo. No se me amontonen, por favor. Nada más uno. El logos sería el Hijo, Cristo, precisamente. De él trata el Evangelio y de él tratan los 4 evangelios en el Nuevo Testamento y es el centro de la predicación apostólica. Este logos, ¿sí?, se hizo hombre. Y dicen los versículos del 9 al 14 de Juan 1, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados, de ser hechos, hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo, este es el remate que es fabuloso, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces fíjense que en este remate la idea de la gracia aparece en primer lugar, como una de las características esenciales del logos, de la segunda persona de la Trinidad, de Cristo mismo, ¿sí? Cristo mismo desde su nacimiento, en toda su vida terrenal, en todo su ministerio, en el momento de ser sacrificado, de ser crucificado, en el momento de su resurrección, al momento de su ascensión y en el momento de su sesión, esto es, sesión con las 2 S, ¿sí? No vayan a pensar en una sesión de derechos, no, sesión así como cuando tenemos una sesión de grabación, pues, las 2 con S. Este concepto habla de el Hijo que está sentado, el Hijo exaltado, después de haber sido resucitado y ascendido, que está sentado a la diestra del Padre y que gobierna. Y todas las cosas, dice Pablo en Colosenses, le quedan sujetas, ¿no? Bueno, este verbo, este logos, en todo ese continuo de momentos, de actividades, de manifestaciones, una de sus características centrales es la gracia. Y aquí aparece asociada con otro concepto fundamental. Dice que estaba lleno de gracia y de verdad. O sea, Juan va a hacer un énfasis casi exagerado, podríamos decir, en el concepto de verdad, pero más allá de un concepto filosófico, sino en el sentido de una manifestación concreta, real. Lo verdadero para Juan es lo real, lo que es palpable, de lo que podemos atestiguar, porque como dice el dicho ranchero, si te digo que la mula es parda, es porque tengo los pelos en la mano, ¿no? Entonces, justamente el testimonio de los evangelistas y el testimonio de Juan en particular es lo que hemos visto y oído. O sea, lo que vivimos en carne propia, de eso les hablamos, de eso les venimos a atestiguar precisamente. ¿Y qué atestigua? El fondo central de este testimonio es que este logos eterno, la sabiduría misma de Dios, como dice Pablo a los Corintios, ¿sí?, en quien reside la plenitud de la deidad, dice Pablo en Colosenses también, ese se hizo hombre, como tú y como yo. Fue uno de nosotros, pero no solamente eso, no vivió como rockstar allá apartado en una de sus mansiones en Beverly Hills, no. Dice, habitó entre nosotros. En el griego original prácticamente podríamos decir esa expresión de habitó entre nosotros, es casi, puso sus tiendas entre nosotros, acampó aquí entre nosotros. Y dice Juan, y vimos su doxa, su gloria, que es uno de los términos que se utiliza para referirse a la plenitud de la divinidad que habitaba en Jesús en cada momento de su vida terrenal. Pues bien, en ese logos habitaba también la gracia, era un logos lleno de gracia y de verdad. Pero viene lo interesante precisamente porque la gracia de Dios en Cristo se manifiesta no solamente ahí en la persona de Cristo. Podríamos hablar mucho y seguir diciendo un montón de cualidades y de cosas acerca de Jesús, pero lo más importante es que la gracia de Dios se manifiesta en la obra
redentora de Cristo. Y les voy a pedir que leamos Efesios 2, del 1 al 10. La epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Y este es un pasaje en el que Pablo condensa, me atrevo a decir, una forma casi brutal, así, condensa su argumentación teológica sobre el significado profundo y los alcances universales de la salvación en Cristo. Dice así Pablo en Efesios 2, del 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Un rápido desglose, una rápida disección de la elaboración de Pablo en este pasaje nos ofrece tal vez la versión más nítida de la doctrina bíblica de la gracia a la que podríamos acceder. No es la única, ojo, pero tal vez es la que nos pone más de frente, es la que nos pone aquí, así de frente, el significado, la profundidad, los alcances de la gracia. Pablo aquí no nos está pintando el cuadro de una tribu o de una sociedad particularmente decadente en los primeros versículos, de una sociedad, digamos, en general sana, que tuviera por ahí algún segmento medio podrido o algo así. No, este es, dice John Stott, el diagnóstico bíblico del hombre caído que vive en la sociedad caída en todas partes del mundo. Tenemos aquí la ponderación, la valoración apostólica de todos los seres humanos que viven sin Dios. La consideración por parte de Pablo de lo que implica esta condición humana universal, o sea, lo que hablamos la semana pasada, la humanidad en pecado. Y es una condensación brutal en 3 versículos, los primeros 3 versículos de este pasaje que leímos, de los primeros 3 capítulos de la epístola a los romanos. O sea, si quieren ver que no el vértigo, no así las curvas vertiginosas que agarra Pablo aquí en este pasaje, sino así como que más pausadito, como que más tranquilito, bueno, lean Romanos 1 al 3, donde justamente trata de esto mismo. Y en este pasaje, que decíamos es una condensación de Romanos 1 al 3, destacan 3 aspectos de esta condición de la humanidad caída. En primer lugar dice los primeros 2 versículos, o el versículo 1 hasta la primera parte del versículo 2, 1, estábamos muertos. Y la muerte de que está hablando aquí Pablo no es algo metafórico, como en el caso, por ejemplo, de la parábola del hijo pródigo, cuando dice, mi hijo muerto era, ¿no? O sea, ya lo daba por muerto, pero pues déjele que no estaba muerto, como dice la canción, andaba de parranda, ¿no? No, aquí Pablo está haciendo una afirmación de hecho sobre la condición espiritual de todos o todas aquellos quienes están sin Cristo. Y esta condición es debida, dice Pablo, a sus delitos, paraptomá en griego, que significa, entre otras cosas, un paso en falso, transgredir un límite, desviarse del camino correcto, y también, dice, delitos, paraptomá, y pecados, hamartía. Y este término en el Nuevo Testamento significa fundamentalmente errar al blanco, no dar la medida.
Y ambos términos, delitos y pecados, paraptoma y hamartía, cubren, digamos, lo que podríamos llamar los aspectos tanto positivos como negativos, activos y pasivos del mal humano. O sea, como les llamamos, nuestros pecados por comisión, pero también los pecados por omisión. Porque tan es pecado, ¿sí?, hacer algo que claramente está estipulado como un pecado en la ley de Dios, como algo que es injusto, como algo que no le agrada, como dejar de hacer el bien que está a nuestro alcance y a nuestra mano. También eso es un pecado por omisión, ¿sí? Y terriblemente para nosotros no hay un pecadómetro, ¿no?, en el que podamos decir, bueno, pero fue una mentirita blanca, ¿no? Bueno, pero ¿qué tanto es tantito? Sí, pues la verdad, pues sí copié en el examen, ¿no? Sí, tuve que dar una mordida al agente de tránsito. Sí, pues tuve que dar ahí una corta lana para que mi trámite avanzara. O pues sí, realmente, pues estoy participando en algo así como pues, un fraude en el sindicato de la empresa donde estoy trabajando. O sí, sí me ando volando ahí algo de los fondos de la caja chica y pues el jefe no se entera. O una serie de cosas. Pero bueno, eso no es lo mismo que ser un narco satánico, no es lo mismo que ser como el Javidú. A ver, espérate. ¿Hay un pecadómetro? ¿Se pesan por kilo los pecados? No, mijo. ¿No? Lo que es pecado es pecado. Es transgresión delante de Dios, es errar al blanco, es no dar la medida, es quedarte corto en cuanto a lo que Dios espera de ti. ¿Sí? Y se juzga exactamente igual, se tasa exactamente igual. Así que no eres mejor que los narcosatánicos, ni que Javidú, ni que muchos de esos otros. No eres mejor que ellos, ni yo tampoco. No somos mejores. Ni ellos son estrictamente peores que nosotros. Pues nada más los pusieron donde había, ¿no? Quiero ver al guapo que resistiera la tentación, ¿no? De que lo pongan ahí donde había, ¿no? Delante de Dios entonces somos tanto rebeldes como fracasados. Es de lo que habla esta dupla, delitos y pecados, paraptoma y hamartía. ¿Sí? O sea, contra lo que mucha gente cree o cree que ha experimentado, la vida sin Cristo realmente es muerte en vida. Es un triste simulacro de vida genuina. Es un autoengaño, tal vez el peor de todos. Si tú vives sin Cristo hoy, discúlpame, te tengo que dar una noticia que no te va a agradar. Si vives sin Cristo, estás muerto. Así de fácil. Espiritualmente muerto. No hay de otro. Y no hay para dónde. Segundo aspecto de esta condición del ser humano caído. Estábamos esclavizados, dice Pablo en los versículos 2 y 3. Y se trata de un triple cautiverio, otra vez una especie de triple play, ¿no? Porque en primer lugar consiste en, dice, seguir la corriente de este mundo. O sea, nos asumimos muchos consciente o inconscientemente como hijos de la época. O sea, es alguien que está moldeado en forma acrítica, o sea, nunca se cuestiona si está bien o está mal, simplemente pues, hace como Vicente que va donde va la gente, ¿no? Y a donde fueres haz lo que vieres, ¿no? Moldeado acríticamente por los valores, por las metas, por las ideas centrales de la sociedad en la que vive y sobre todo se considera una forma sana y normal, ¿sí? Y es una forma sana y normal de alienación. O sea, pues sí es normal que le pegues a tu vieja, es normal que la traiciones y le pongas el cuerno, es normal que hagas tranza porque el que no tranza no avanza, es normal, pues sí se considera, digo, pues son unos cuantos pecadillos y quién no, a ver el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿a poco no? Y hay todo un discurso perfectamente bien armado y bien estructurado para justificar a toro pasado toda esta serie de conductas, de comportamientos, estos modelos de vida que son los que están vigentes en la sociedad. Y siempre hay este intento de autojustificación, pero, como decíamos, es un autoengaño. El caso es que esta sana normalidad de la alienación ideológica, cultural, espiritual sobre todo,
y que también además es presa de una cosmovisión antidios, o sea, de todo un conjunto de representaciones, de ideas, de valores que son inconscientes la mayor parte de las veces, ¿sí? Es gente que vive presa de esta forma de ver las cosas. En segundo lugar, la cautividad se habla directamente, dice Pablo, son cautivos del príncipe de la potestad del aire. La Biblia de Jerusalén traduce el príncipe del imperio del aire, dando a entender con esto la idea de una atmósfera sucia. Tinieblas, pues, y el mismo Evangelio de Juan al principio dice, pero los hombres, dice, amaron más que las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Pues claro, si tienes cola que te pisen, si tienes algo que ocultar, pues la luz del día como que no te conviene mucho, ¿no? Mejor todo ahí en lo oscurito, ¿sí? Mejor ahí en las tonalidades grises en la que, pues bueno, y todo acaba diluyéndose, todo acaba perdiéndose, perdiendo contornos, etcétera, etcétera. Pero el caso es que justamente ese es el espíritu, dice Pablo, que controla a los hijos de desobediencia. Hay una primera calificación en ese sentido, hijos de desobediencia. Y curiosamente, los que hemos tenido hijos desobedientes, ¿sí? Estos que se sienten muy libertarios, muy autónomos, de que yo, ¿por qué voy a seguir tus reglas? Tú no eres quien para imponerme. ¿Tú qué autoridad tienes para? ¿Tú quién te has creído? ¿Tú qué ejemplo me has dado para exigir? ¿Lo han escuchado? No, ¿verdad? Para nada. En otro planeta seguramente, ¿verdad? Eso no ocurre acá con nuestros hijos, para nada, ¿verdad? Dios bendito. Estos que no obedecen a nadie, que no se someten a nadie, que son libres, en realidad son esclavos. Son hijos de desobediencia. Están controlados por este espíritu, ¿sí? Que controla esta atmósfera enrarecida de la humanidad en pecado. Y en tercer lugar, dice Pablo, son esclavos de los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, porque no son solamente impulsos, no solamente es la libido, no solamente es la testosterona o la progesterona que de repente se te aloca, no, porque casi siempre se asocia inmediatamente con el pecado sexual. No, el enemigo no es el cuerpo, no son los deseos del cuerpo los que son malos, el cuerpo tiene necesidades y además Dios les diseñó. Yo siempre he dicho, ¿no? Desde que los niños, tenemos problemas, muchas generaciones, desde que los niños empiezan a verse los zapatitos, ¿no? Y uno dice, ay no, niño malo, no, niño cochino, déjese ahí, no, chamaco, no, es malo, niño malo, ¿no? Y bueno, el que tenga problemas con el equipo que trae por ahí, pues el departamento de quejas está allá arriba. Porque al que se le ocurrió diseñarlo así y que funcionara así, es a Dios. Y es algo bello y hermoso, corrompido por el pecado, sí, pero en sí mismo es bello y hermoso, no tenemos por qué desvalorizarlo, vamos, no hay que tirar el agua sucia con todo y niño. El problema es que la tradición evangélica, igual que la tradición católica, tristemente ha acabado haciendo del cuerpo un enemigo, ¿sí? Y nos hace falta recuperar una teología de la corporeidad, porque por si no se han enterado, los que aspiramos a ser salvos y ser regenerados y ser santificados, lo vamos a hacer con toditito y cuerpo, ¿sí? No vamos a ser entidades de ectoplasma, inmateriales por ahí vagando en un universo infinito, no, ¿sí? Vamos a ser personas con un cuerpo nuevo, un cuerpo renovado, santificado, glorificado como el de Jesús cuando resucitó. Los deseos de la carne se refieren más bien a un principio y una orientación general de vida que a lo que tiende es a la satisfacción, a la autosatisfacción egoísta. Ahí donde aparece el yo quiero, el yo deseo, el yo aspiro, ¿sí? Etcétera, etcétera. Ahí es donde aparece justamente la carnalidad, que es egoísta, que solo busca lo suyo, y a diferencia, como decía Pablo en 1 Corintios 13, a diferencia del amor, no busca lo suyo, ¿no? No, la carne siempre va a buscar, y entonces lo que está en lucha no son el espíritu y el cuerpo, no, son el espíritu y la carne, y el campo de batalla es el cuerpo. La cancha donde se libra esta justa
entre el espíritu y la carne, es el cuerpo. Por eso Pablo les dice a los romanos, en Romanos 12, 1 y 2, dice, les ruego por las misericordias de Dios que presenten, dice que, sus cuerpos, o sea, ustedes mismos, tú eres tu cuerpo, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esa es la forma, dice Pablo, racional de darle culto a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que negar tu cuerpo es irracional, de acuerdo con las leyes, de acuerdo con los parámetros del Evangelio. Ahora, una tercera situación es que estábamos condenados. Segunda parte del versículo 3. Dice, éramos hijos de ira, lo mismos que los demás. No solo estábamos muertos en el pecado y esclavizados por él, externamente podríamos decir en la instancia mundo, con todo lo que nos impone o nos quiere imponer el mundo y nos quiere programar, ¿no? Para ser de cierta manera, para asimilarnos, para mimetizarnos a ciertos comportamientos, a incluso hasta los hábitos de consumo, ¿no? Si no tienes un smartphone de cierto tipo, de cierta generación, te tienes que sentir chinche, te tienes que sentir infeliz, porque como decía Lupita Loaesa, compro luego existo, ¿no? O sea, y si no, pues hay de ti, ¿no? Vas a hacer al hazmerreír de tus cuates o de tus amigas y tus comadres, ¿no? Pobre de ti si no tienes lo último de la moda, ¿no? Y pues yo por eso compro mi ropa en Zara, ¿ves? En Zaragoza, ahí pasé, donde está el tianguis, allá afuera del metro, ahí es donde la compro, ¿no? Internamente estamos espoleados por este yo carnal que quiere apartarse y apartarnos de la voluntad de Dios, pero también por el diablo. Es esta famosa triada de diablo, carne y mundo, ¿no? Que asedian al pecador, lo apartan de Dios, ¿no? Lo que afirma Pablo es que también estamos bajo la condena que acarrea esta rebelión activa en contra de Dios, el pecado. Dice, éramos por naturaleza hijos de Dios. Y afirmar esto, tanto entonces como ahora, motiva un amplio y activo rechazo. Es algo políticamente incorrecto. Todo va bien con gente que conoces, no sé, en alguna reunión, en alguna fiesta, en alguna situación de trabajo. Que hable mucho gusto. Pues es que, ¿y tú qué onda? Pues fíjate que yo soy cristiano, así. Qué bueno, qué interesante. Entonces eres evangelista, ¿verdad? Típico que, no, evangélico. Ok, pues está chido. Ustedes, pues, ¿qué leen la Biblia? Pues qué buena onda, hablan de Dios. Pero si platicas un poco más y profundizas y llegas a este punto y le dices, ¿sabes qué, mi buen? Pues yo no te conozco y todo, pero mira, ahora sí que, como decía el peje, con todo respeto, pero tú crees que estás vivo, pero estás muerto. Segundo, tú crees que eres libre, pero sabes que eres esclavo. Y en tercer lugar, ¿sabes qué? Estás bajo condenación, estás bajo la ira de Dios. Es que eso, dicen, pues, no hay que predicar el evangelio terrorista, ¿no? ¿Cómo eso de mandarlos al infierno luego? No lo estamos mandando al infierno, espérate. Estamos siendo claros, porque eso yo no lo inventé, no disparen sobre el mensajero, por favor, eso lo dice el evangelio y lo dice la escritura. Pero hemos perdido el interés y la convicción de afirmar esto con todas sus letras ante la gente que no lo cree. Y es que discúlpame, a lo mejor te suena muy rudo, pero si estás sin Cristo, estás muerto, eres esclavo y estás bajo condenación, eres hijo de la ira, ¿sí? Por naturaleza. O sea, no se refiere a una cualidad ontológica ya imposible de cambiar, absolutamente determinante, no, ¿sí? Es parte de tu condición humana caída y no hay forma de librarse de eso. No estoy hablando aquí del pecado original ni de que se transmita por los genes o cosas por el estilo, no. Ahora, lo interesante empieza a partir del versículo 4, porque la obra de la gracia en Cristo es la recreación en Cristo. El versículo 4 comienza con un contundente giro adversativo. O sea, eso es la palabra dominguera gramaticalmente, como quien dice,
pero Dios, dice. Y cada vez que Dios dice pero, y que aparece en la Escritura, hay que parar la oreja, ¿sí? Porque quiere decir que una situación humana que se había venido prolongando, considerando como lo normal, como insoluble, como algo que ya no tiene remedio, cuando Dios dice pero, aguas, ¿sí? No es casualidad que precisamente cuando Dios llama a Abraham, ¿en qué capítulo del Génesis está el llamamiento de Abraham? A la 1, a las 2. Por favor, no me hagan eso, no sean mala onda. Génesis 12. Y Génesis 12 está justo después de eso, Génesis 11. Y en Génesis 11 se nos narra ¿qué? La historia de oiga, su Biblia no le pasa nada si la usan entre lunes y domingo, no le pasa nada. Les juro que no se les va a deshacer ni se les va a desarmar. Digo. Génesis 11 es la historia de la Torre de Babel, en la que justamente la ambición de los hombres, este afán de autodivinizarse, cuando dicen construyamos una torre, lleguemos a la mismísima morada de Dios para decir, ¿qué onda? Ya llegué, ¿no? Bueno, no exactamente así, pero esa era la idea, ¿no? Dice, por si fuéramos dispersados, siempre ese temor del ser humano de que sus obras son, ¿sí?, algo que no permanece, algo finito, que no es perenne, ¿sí? Hagámonos un nombre, ¿no? Y la humanidad es dispersada por Dios a partir de eso, una humanidad fragmentada. ¿Cuál es la respuesta inmediata de Dios? ¿Y cómo empieza Génesis 12:1? Dice, pero Dios, dice, le había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Los peros de Dios a lo largo de la historia de la salvación son importantísimos, hay que ponerle atención. Y aquí Pablo está diciendo, pero Dios marca con dramatismo un cambio radical que es operado por esta potente gracia de Dios. O sea, estábamos muertos y pues los muertos no resucitan, pero Dios nos resucitó en Cristo. Éramos esclavos en una condición impotente, deshonrosa, pero Dios nos ha levantado con Cristo y colocado a su diestra en una posición de honor y poder. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Lo que Dios hizo, para decirlo telegráficamente, Dios nos ha salvado, ¿sí? Pero ¿eso qué implica? La afirmación que se repite en los versículos 5 y 8 cuando dice, Pablo lo reitera, por gracia sois salvos, es un participio perfecto en el griego, sesomenoi, que enfatiza las consecuencias permanentes de la acción de Dios en el pasado. Es como si Pablo nos estuviera diciendo, ustedes son un pueblo que ha sido salvado y permanecerá salvo por siempre. Y aquí Pablo entonces inserta 3 verbos que están enlazados por un prefijo, por el prefijo en griego sin, que significa junto con o juntamente con, y que expresan lo que Dios hizo en Cristo. De ahí vienen nuestras palabras sincronía, sinfonía, sinécdoque, etcétera, etcétera, que habla de entrelazamientos, de conjunciones, de fenómenos paralelos, ¿sí?, o que son cotemporales. Y cada uno de estos verbos, ¿sí?, nos unen a Cristo, expresan la unión que tenemos con Cristo en estos eventos. Primero, dice, nos dio vida juntamente con Cristo, versículo 5. Luego, juntamente con Él nos resucitó, versículo 6a. Y en tercer lugar dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, versículo 6b. Y estos 3 verbos, nos dio vida, nos resucitó, nos hizo sentar, se refieren a 3 eventos históricos sucesivos en el ministerio y la vida de Jesús. Su resurrección, como decíamos hace rato, su ascensión y su sesión, o sea, su sentarse a la diestra del Padre. Pero lo asombroso aquí es que Pablo en este punto no está escribiendo solamente acerca de Cristo, sino que está escribiendo acerca de nosotros. Y eso es lo admirable y es lo que tenemos que descubrir. No está afirmando
que Dios revivió y levantó y santó a Cristo, sino que nos revivió, nos levantó y nos sentó a nosotros con Cristo. Este lenguaje acerca de la solidaridad de el nuevo nacido, del creyente en Cristo, pues no es nada más una pieza ahí de misticismo que no tenga significado. Lleva el testimonio de una experiencia viva que Cristo nos ha dado. Por una parte, una vida nueva, ¿sí?, en Cristo, pero por otro lado también una victoria nueva, victoria sobre el pecado, victoria sobre la muerte, ¿sí? Estábamos muertos, pero hemos sido revividos e iluminados espiritualmente. Ahora, ¿por qué lo hizo? El énfasis de este pasaje, y que es reiterado por Pablo, en torno a lo que motivó a Dios para actuar en favor nuestro, no fue algo que estuviera en nosotros, dice. No hay ningún supuesto mérito, sino algo que radica única y exclusivamente en Él, su favor inmerecido, o sea, su gracia. Y aquí Pablo enlaza 4 términos para explicar las fuentes de esta iniciativa salvadora de Dios. Primero nos habla de su misericordia, versículo 4a, dice Dios que es rico en misericordia. En segundo lugar, su amor, versículo 4a, versículo 4b, por su gran amor con que nos amó. En tercer lugar, la gracia, versículos 5 y 8, por gracia sois salvos, lo reitera, dijimos. Y en cuarto lugar, la bondad de Dios, versículo 7, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué actuó Dios entonces? ¿Por qué nos salvó? Por pura misericordia, amor, gracia y bondad. ¿Se fijan cómo ahora el hablar solo de la gracia ya nos llevó a 4 términos que hablan del carácter de Dios: misericordia, amor, gracia, bondad? Y aquí podríamos decir, aquí Pablo ya puede cerrar, pero hay más, ya voy a terminar. Pablo añade una afirmación todavía más positiva, más decisiva y podríamos decir más gloriosa en el versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros, los que estábamos muertos y éramos esclavos, ¿qué somos ahora? Dice, somos hechura suya. Y el término que utiliza en griego literalmente, poema. ¿Se acuerdan de hace 8 días que les leí el poema de Dios de César Abreu? Somos tu poema escrito con dolor y con sangre de tu Hijo, de tu propio corazón. Somos la obra perfecta de Dios. Somos su obra cumbre, su obra máxima. Y este pasaje termina como comenzó, hablando de nuestro andar humano, que es una frase idiomática del hebreo. O sea, y designa 2 formas de vivir, 2 maneras radicalmente opuestas de vivir. ¿Quiénes éramos antes? Pues los que andábamos en delitos y pecados, muertos en ellos y esclavos de la maldad y del enemigo de Dios. Ahora andamos en buenas obras que Dios ha planeado eternamente para que configuren un nuevo estilo de vida. El contraste es brutal. Ahora, ¿qué fue lo que hizo posible este cambio inaudito? La expresión clave de todo el pasaje está en el versículo 4 y en la reiteración de los versículos 5 y 8. Pero Dios, es el pero que Dios le pone al pecado. Dios le pone un pero, un hasta aquí a esta condición del ser humano caído. Y reitera, por gracia sois salvos. La gracia de Dios hace posible lo imposible. Cambia la muerte en vida, la esclavitud en libertad, las tinieblas en luz. La gracia de Dios todo lo cambia. Ahora la pregunta es, y tengo una pregunta para ti. ¿Tú quieres ser cambiado? ¿Tú quieres ser cambiada? ¿O te sigues aferrando a tus idolillos? ¿Te sigues aferrando a tu rebeldía y a tus fracasos? ¿Consideras que a lo mejor no has fracasado todavía lo suficiente intentándolo por tu cuenta? Bueno, no hay bronca, síguele como vas. Dios es un caballero, no te va a poner una pistola, no te va a obligar. Yo no creo en la gracia irresistible. Eso no existe, es un sinsentido. ¿Sí? Dios ofrece hoy. Dios te está ofreciendo y te está invitando en Cristo a que pases
de muerte a vida. Si estabas muerto, puedes vivir. Si eres esclavo, puedes ser libre. ¿Quieres tener vida plena? Solo hay de una sopa. En Cristo Jesús puedes tener vida nueva. Pero la pregunta es, si la gracia de Dios todo lo cambia, ¿tú quieres ser cambiado? Que Dios te bendiga.